Hoy vamos a comenzar otro capítulo, el capítulo 2, que se denomina centroides y momentos de inercia. Entonces, el día de hoy solo vamos a ver centroides, ¿no? Y la siguiente clase vamos a ver lo que es momentos de inercia. Entonces, para el primero vamos a, bueno, yo creo que todos conocemos esta figura, un rectángulo, ¿no? Y quiero ubicar su centro de gravedad, ¿ya? O su centro de masa. Y está justo en este punto rojo, ¿no? En su centro, a la mitad de su base o a la mitad de su altura, ¿no? Estoy seguro que muchos ya sabemos eso. Y si yo coloco un eje de coordenadas ahí, quiero que me den las coordenadas, ¿no? Respecto, o sea, medido desde el origen, ¿no? El punto, este punto, ¿ya? Si tenemos el origen acá, las coordenadas de ese punto quiero, ¿ya? Entonces, si su base es B y la altura es H, entonces, ¿cuáles serían las coordenadas de ese punto? Ya el centro sería en B medios y en Y sería H medios, ¿no? Entonces, esas serían las coordenadas de su centro, ¿ya? Ahora, notarán que he dicho su centro de gravedad o su centro de masa, ¿no? Muchas veces tal vez se encuentre como en calcular el centroide de la figura, ¿no? Ahora, son conceptos diferentes, ¿ya? Centroide es centro geométrico, centro de gravedad, creo que es donde se aplica el peso del cuerpo, ¿no? Y centro de masa tiene que ver más con el movimiento, con la dinámica. De tal manera que, bueno, si aplicamos un esfuerzo o una fuerza justo en su centro, este no va a rotar si es que se está moviendo horizontalmente. Ya, bueno, conceptos más precisos, más exactos, pueden encontrar en libros o en internet. Ya, en esta materia, estos tres puntos coinciden en el mismo lugar. ¿Ya? O sea, este puntito rojo que ven ahí es el centroide, también es el centro de masa o también es el centro de gravedad. ¿Ya? ¿Esto por qué? Porque los cuerpos que vamos a analizar en esta materia tienen una densidad constante. ¿Ya? Eso hace que estos tres puntos coincidan en el mismo lugar. Entonces, una vez aclarado esto, vamos con otra figura, un triángulo esta vez. Ya tenemos el origen justo en la esquina donde están sus catetos, ¿no? Y a partir de ahí, con este sistema, ¿no? Quiero las coordenadas de su centro de gravedad. ¿Ya? ¿Dónde creen que esté? ¿Ya? En este caso, ¿no? Ya no es conocido, ¿no? Para el rectángulo ya creo que todos saben dónde está la mitad, pero para el triángulo ya cambia un poco. ¿Ya? Entonces, para eso yo les pasé un PDF, unas imágenes, ¿no? De una tablita con la ubicación del centro de gravedad de varias figuras que son conocidas, ¿no? Entonces, esa tablita, mejor si se la imprimen, vamos a usar durante todo el semestre. Bueno, no todo el semestre, perdón, para este capítulo más que todo, ¿ya? Y tal vez puede entrar en el examen final también, depende de la docente, ¿no? Pero para este capítulo necesitamos esas tablas. Así que voy a cambiar de pantalla, voy a cambiar, perdón, de ventana. Esta es la tabla que les decía, ¿no? Entonces, las que más vamos a usar son estas dos, el rectángulo y el círculo. Después vamos a usar a estos cuatro, ¿no? Estos cuatro, el círculo, el rectángulo, el triángulo, semicírculo y también podemos incluir al cuarto de círculo, ¿ya? Después las demás no vamos a ver tanto, ¿ya? Bueno, casi nada, ¿no? Son las que más he visto hasta ahora, estas cuatro y el cuarto de círculo, ¿ya? Ahora, por ahora lo que más nos interesa es la ubicación de sus centros de gravedad, ¿no? Para el rectángulo ya hemos visto, ahora para el triángulo. Noten que el origen está también en la esquina de donde se juntan los catetos del triángulo, ¿no? Entonces, si ahí está el origen, nos dice que en X su centro va a estar a la base tercios, ¿no? Y en Y va a estar a la altura tercios también, ¿no? Entonces vamos a volver a nuestro ejercicio y aquí, bueno, a nuestro resumen, ¿no? Y ya entonces ya podemos ubicar dónde está el centro, ¿no? Base tercios y altura tercios, ¿ya? Lo que estamos midiendo son las coordenadas de su centro, es decir, estoy calculando estas distancias de acá, x, y, esos puntitos yo quiero, x, y. Y entonces el centro está ubicado en esos puntos, x, y esos valores de x, y, barrita, son base tercios, h tercios, lo mismo para el rectángulo, ¿ya? Base medios, h medios. Ahora, vamos para el círculo, ¿ya? Y este es un poquito más sencillo, ¿por qué? Vamos a hacer que su eje pase justo por el centro.
Ya sabemos, al igual que el rectángulo, que sabíamos dónde estaba su centro, ¿no? Y para un cuadrado estoy seguro que igual todos van a poder calcular dónde está su centro. Lo mismo pasa para un círculo, ya sabemos todos dónde está su centro, ¿no? Acá. ¿Ya? Y si el origen pasa justo por ahí, las coordenadas de su centro, ¿cuáles serían? ¿No? Como está justo también en el origen, serían 0,0. ¿Ya? Vamos con otra figura. ¿Qué pasa si a esto lo partimos en 4? ¿Ya? Entonces sería un cuarto de circunferencia y va a estar en el primer cuadrante. ¿Ya? Entonces, si vamos a las tablitas, ya nos dan, ¿ya? Este valor, dónde está ubicado su centro. Entonces, vamos a volver ya a las tablitas y vamos a revisar para el cuarto de circunferencia. Nos dice que si el origen está justo ahí, donde está ahora, en su centro, ¿no? Entonces, las distancias hacia su centro de gravedad van a ser estos valores, ¿no? En X y en Y son los mismos valores, 4 por radio sobre 3pi. Entonces vamos a volver al ejercicio y vamos a colocar esos valores. ¿No? Entonces, este centro está en X, Y, ¿no? Y X va a ser 4 por R sobre 3pi. Y lo mismo en Y. ¿Ya? Entonces, noten algo que les puedo decir también como dato extra. Esta figura, si se dan de cuenta, es algo simétrica, ¿ya? Bueno, si lo partes a la mitad, ¿no? Lo vas a poder dividir en dos partes iguales, ¿no? A lo que quiero llegar es que justo este centro, si trazas una recta, está a 45 grados desde el horizontal. Ya como dato extra nomás. Tal vez nos sirva, tal vez no, ¿no? Pero como dato, ¿no? Aparte, también medido desde el origen hasta su centro, ya hemos visto, es 4 por el radio dividido entre 3pi. Esos valores, lo tienen, bueno, no es necesario que se los sepan de memoria, porque ya les he pasado la tablita, está ahí. ¿Ya? Solamente tienen que aprender a usar esa tabla. ¿Ya? Incluso en el examen, en los exámenes presenciales, la docente les deja dar el examen con esa tabla. ¿Ya? Entonces no era necesario que se la memoricen desde antes. Pueden usar sin sentirse mal. Entonces vamos con otra cosa que es importante saber de cada una de estas figuras es el área. ¿Ya? Para un triángulo va a ser un medio de la base por la altura. Para un rectángulo, base por altura. ¿No? Para un círculo, pi por el radio al cuadrado. ¿No? Y para un cuarto de circunferencia sería esto dividido entre 4. Pi radio al cuadrado sobre 4. ¿Ya? Hasta ahora hemos visto los centros de gravedad o centros de masa de figuras conocidas, ¿ya? Figuras regulares, podemos decir. Ahora vamos a ver qué pasa o cómo yo encuentro el centro cuando las figuras no son regulares, cuando son cualquier cosa, así como lo que voy a dibujar ahora. Esta es una figura que no conocemos, ¿ya? Su centro podría estar ahí, ¿ya? Nos vamos a colocar también un eje y respecto al origen, ¿no? Yo quiero saber dónde están las coordenadas de ese centro, ¿ya? ¿Cómo puedo calcular eso? Entonces, hay una manera, ¿ya? Las figuras conocidas, ¿no? Las tenemos en las tablas, ¿no? Pero ¿qué pasa con estas figuras que no conozco? Hay una manera de calcular también, ¿ya? Es con una integral doble, una integral de área, ¿ya? Tanto para X como para Y como para Z, ¿ya? Entonces, yo puedo ubicar las coordenadas que van a ser X, Y, Z de este punto, ¿no? Y esas coordenadas van a ser estos valores que ven acá, X, Y, Z, ¿ya? Y se les calcula con esta integral doble. Integral de área también se dice, ¿no? Esta diferencial de área es como si multiplicaras diferencial de X por diferencial de Y se vuelve una integral doble. ¿Ya? Tal vez ahora no sepan resolver, ¿no? Porque esto se aprende en cálculo 2, ¿ya? Pero el tercer parcial, como estamos en el primer parcial, ¿ya? Entonces a finales de este año estoy seguro que ya van a poder resolver este tipo de integrales. No solo estas, también integrales triples, ¿ya? Con estas fórmulas de acá se demuestra todas las fórmulas que están en la tablita que les he pasado, ¿ya? Con esto podemos demostrar. O sea, esto nos sirve para calcular el centro de masa de cualquier figura, de cualquiera, siempre y cuando tengamos, ¿no? Sus funciones. Porque hay que integrar, ¿no ve? Necesitamos límites. Necesitamos también los límites de integración. ¿Ya? Siempre y cuando tengamos esos límites vamos a poder calcular su centro de gravedad. Ahora vamos con otro tipo de cuerpos. ¿Ya? ¿Qué pasa con los cuerpos delgados? ¿Ya? ¿Qué se le denomina cuerpo delgado? Podría ser un alambre, ¿ya? Cuya longitud es tan larga que se puede despreciar su espesor. ¿Ya? Son cables o alambres, ¿ya? Longitudes largas, largas, largas que prácticamente despreciamos su espesor. Y también podemos calcular su centro de gravedad o su centro de masa, ¿ya? Y se lo hace con una integral de línea. Esta sí, yo creo que ya pueden resolver, nos han enseñado en cálculo 1,
¿no? Ahora, algo especial de estos cuerpos delgados es que su centro no está en el cuerpo, ¿ya? Está en otro punto. Recordemos que para, por ejemplo, un cuadrado, su centro está dentro del cuerpo, ¿no? Para el rectángulo lo mismo, está dentro del cuerpo. Para un triángulo lo mismo, ¿no ves? Su centro está dentro del cuerpo. Para un círculo lo mismo. Su centro lo vamos a poder ubicar dentro del cuerpo, ¿no? Pero no pasa lo mismo para estos cuerpos delgados. Su centro está en un lugar muy diferente, está alejado, ¿ya? Entonces podemos calcular las coordenadas respecto a este eje, ¿no? Con estas integrales, ¿ya? Ahora, no se preocupen porque tampoco vamos a ver estas, no vamos a resolver esto, no vamos a resolver integrales, ¿ya? Después, tampoco vamos a usar las integrales de área que les he mostrado antes, ¿ya? Solamente vamos a usar estas de acá, centros de masa de figuras compuestas, ¿ya? Les he explicado las anteriores dos como cultura general, ¿no? Para que sepan de dónde se obtienen las ecuaciones y también para que me puedan entender lo que voy a explicar ahora, ¿ya? Porque ¿qué pasa si tengo este tipo de figuras? Como ven, no es una figura conocida, no es una figura que la voy a encontrar en tablas, ¿ya? Pero yo puedo partir y así obtener figuras que ya conozco, ¿no? Como ven, antes no conocía la figura, ahora sé que es la composición, ¿no? De un triángulo, un cuadrado y una semicircunferencia. ¿Ya? Perdón, un cuarto de circunferencia, ¿no? Entonces, respecto a los ejes, ¿no? Ya puedo ubicar el centro, ese sería el centro de gravedad de toda la figura, de esa figura irregular que tenemos ahí, ¿ya? Ahora, para calcular esto, se utilizan las siguientes ecuaciones, ¿ya? Aquí son similares a las que les he mostrado. X por A dividido entre la sumatoria de la A. Lo único diferente es que acá ahora vamos a usar sumatorias, ya no integrales, ¿ya? Entonces, en esta materia vamos a ver este tipo de cuerpos. Cuerpos compuestos de figuras ya conocidas. ¿Ya? Entonces no va a ser, se complica más con integrales, ¿no? Entonces ahora es un poquito más sencillo, pero hay que tener cuidado, ¿ya? Porque nos podemos equivocar. Cualquier procedimiento, ¿eh? Hay que tener cuidado con los signos más que todo. Hay que aprender a usar las tablitas también. ¿Ya? Entonces, también si ven donde están ahora, si ven una puerta o una ventana o cualquier cosa, o sea, la mayoría de cosas que tenemos en nuestras casas o en cualquier entorno, ¿no? Es, es una composición de figuras conocidas, ¿no? La propia pantalla que ven es un rectángulo, puede ser una puerta, un rectángulo, también vemos figuras redondas, ¿no? O sea, son figuras conocidas, ¿no? Son las que más abundan. No es difícil ver figuras irregulares como las que he mostrado antes. La mayor parte de las cosas que tenemos en nuestra vida diaria son composición de figuras conocidas, ¿no? Entonces, no está mal que usemos esto, ¿ya? Al final, hay otra cosa más, vamos a trabajar en el plano, ¿ya? Por lo que solamente vamos a usar estas dos de acá, eh, esta y esta, ¿ya? Como vamos a trabajar en el plano, esta ya lo vamos a trabajar con esta ecuación, ¿ya? Solo estas dos. Entonces vamos a realizar ejercicios para que se entienda.